¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. En esta ocasión tengo el placer de tomar en cuenta las opiniones de ustedes. A veces veo los comentarios ya sea en Twitter, algunos me mandan mensajes en Instagram y otros en Facebook en las publicaciones que hago. Que no duden en publicar las cosas que tengo en mente. Así que les pregunté a ustedes ahí en Facebook que si querían que yo publicara algo acerca de cómo me van las partidas y toda esa onda y cómo trabajar para que ustedes mejoren en un evento como el que se está llevando ahorita con el tanque Liz. Es una maratón muy pero muy difícil de llevar, entonces yo les voy a dar en este video un par de tips. No los voy a enumerar porque voy a ir hablando de ellos para que ustedes me entiendan y me digan, ok, concuerdo con vos, yo hago esto y mejor cambiemos esto por aquello. Así que en los comentarios van a quedar totalmente abiertos esas partidas que ustedes me digan. Sí, directamente está bueno ese punto que nos mencionas, mencionarnos más puntos en un próximo video. Son partidas que yo voy guardando para ustedes, para que ustedes me digan, ok, vale la pena o no vale la pena. No la voy a narrar en sí, la partida. Lo que vamos a hacer en realidad es comentar qué son los buenos pasos que uno tiene que tomar antes de hacer esos movimientos. Pero déjenme ver. Voy a ponerme los audífonos porque también quiero estar escuchando. No es un review de la partida, más que todo es puntos claves de ella. El primer punto clave que ustedes van a observar aquí es el siguiente. Elijan un jugador con el cual se sientan cómodos, ¿sí? En este caso es jugando con Lobo, con uno de mis moderadores, nos conocemos totalmente. Si yo le doy una orden o él me dice una orden, yo directamente voy a auxiliarlo a él. Entonces eso es un punto muy clave. Agarren a un jugador con el cual se sientan ustedes cómodos. Si no tienen a nadie, lléguense al Discord, que el Discord está aquí abajo. Les voy a dejar el Discord directamente en pantalla, el link, para que lo copien y lo peguen en su navegador y directamente entren. Ahí hay varias personas interesadas en quererlos ayudar. ¿Por qué digo esto? Yo los viernes estoy tratando de hacer maratones, o sea, ya de películas o de partidas con ustedes. Y me pongo toda la tarde, noche del viernes a la hora que sea. Por ejemplo, casi usualmente 6 de la tarde El Salvador, 7 de la tarde yo estoy entrando en lo que es el Discord. Y les digo buenas noches, hacemos pelotón, claro está. Aquí me saludó alguien, al parecer. Otra vez. Así que chicos, miren, ese es el primer punto. Ustedes estarán diciendo, sí, yo soy un lobo solitario, yo no juego mucho con amigos. A más de alguna persona vas a conocer. Y si no tenés a nadie conocido, pues viene el dato importante. Llegate al Discord los viernes y jugamos y ahí vas a conocer más gente. Y la cosa es que vos conozcas poco a poco y vayas siendo un poquito más, no tan tímido. Sí, este video vamos a hablar quizás cosas de que a mí me pasaban al inicio y cosas que he ido mejorando, para que quizás a ustedes, que quizás se sientan tímidos y digan, no me conviene ese tu punto de vista, ¿sí? Pero ustedes han visto cómo he crecido yo en esta plataforma. No he sido totalmente un jugador así siempre bueno. Empecé siendo rojo y lo vimos. Ese amorra que le hicimos ahí al chamaco, pobrecito, al Aim 7 destruido, pero bueno. Entonces no siempre he sido así extrovertido como ustedes dirán, que subo videos, comparto mis redes. No chicos, nunca he sido así. Siempre he sido tímido y me he guardado como un lobo solitario. Ahora más bien he conocido gente que me ha dado la confianza de poder ir creciendo, y esa gente me ha ayudado a confiar en ellos y a seguir valorándolo. En esta partida estábamos con el lobo, fíjense, el lobo está disparando y me dice, Sir, estoy disparándole tiros ciegos a aquel tanque. Entonces me dice, ¿podrías dispararle tú? Aquí todavía estaba spoteado yo. Un dato que quizás no sepan, esperen siempre 10 segundos o instalen su mod en el cual les quita el sexto sentido después de los 10 segundos. Ese es un buen tip. Hay mods que te indican cuando el sexto sentido ya se ha acabado. Eso es bueno, porque yo a veces se me va la cuenta y un segundo antes todavía estoy siendo visible y ellos te pueden hacer tiro. Entonces el lobito me dice, yo le estoy disparando al Nashor un tiro cielo. Ok, yo no lo puedo ver porque nunca lo rendericé en el mapa, le digo. Así que decime por dónde está y yo lo ataco. Entonces imagínense, ese es una de las partes principales. Contacto con tu amigo. Vean, el lobo le estuvo disparando a ese tanque, pero no lo logré penetrar. Y el lobo me dice, yo voy a ir a spotear. Y eso es bueno, miren. El lobo tiene mejor daño por minuto que yo.
Y yo lo que puedo hacer nada más es darle soporte, porque si me empiezo a mover en este momento para darle soporte al lobo, no voy a lograr el cometido, que es dañar a esos tanques. En este caso quizás pueden decir, ¿estás jugando contra tier 6? Sí, independientemente de los tier que vos estés jugando, vas a sacarle funcionamiento a un pelotón. Miren, tiros ciegos como el que vamos a ver ahorita. Ese tiro no pegó. ¿Cómo supe que no pegó? Porque cuando ustedes vean el splash atrás del tanque, quiere decir que no impactó nada. En ese caso lo traqueo y le digo al lobo, mira, lo traqueé, puedes seguirte movilizando tranquilamente. Y me dice, ok, voy a avanzar, y él avanza. Pero ven, es la constante comunicación que tenemos. Llevo 3 kills sin qué ni para qué. Y solo les estoy platicando cómo es que nosotros actuamos jugando en pelotón. El video son tips para cómo mejorar en una maratón. Aquí viene quizás el tercer tip, que sería conocerte vos a cómo jugás con un tanque. ¿Qué quiere decir eso? Yo en este caso, yo no sé conocer este tanque, pero como estoy armando un review para cómo jugar este tanque, si lo quieren ver, déjenme en los comentarios. Quiero saber, porque yo lo estoy sacando, le he dedicado tiempo para este tanque. Entonces déjenme en los comentarios y díganme, sí, hace ese review de cómo jugar el Liz, el tanque zorrito. Por favor, háganmelo saber ahí en los comentarios. Entonces yo lo estoy domando a este tanque, porque al inicio son una bestia todos los tanques. ¿Por qué? Porque no los conoces, no sabes qué es lo bueno de ese tanque, qué es lo malo. Entonces yo, para hablarles de eso, con 9 partidas solo les hice un comentario. Ahora vengo yo y digo, ok, necesito domar este tanque para yo poder definir. Entonces agarren un tanque que les guste, ese tanque ya lo dominen y ustedes van a saber si les va bien ahí. No importa si ganan o pierden créditos. Entonces, si ustedes ganan o pierden créditos, ahí es donde ustedes tienen que valorar si la economía de su juego les va a sustentar para seguir jugando ese tanque o no. Si no tienen tanques premium, agarren un tanque de línea que sea barato, o compren alguno de bonos, como lo es el Liberté o el Patriot, y el otro sería el Chrysler. Son de los 3 tanques que yo recomiendo siempre para comprar por bono. Ya cómo sacar los bonos, quizás tendría que hacer un nuevo video, pero creo que todos los demás conocen esa moneda. Y bueno, díganme ustedes, si no es con un tanque premium, ¿cuál es el tanque que más se les da a jugar a ustedes para hacer sus misiones? Yo, cuando no tenía tanques premium, yo jugaba mucho mi KB85. En aquel entonces era otra meta de juego. Tanques que no sean de línea para jugar actualmente, yo recomendaría ahorita, perdón, tanques que son de línea, que yo recomendaría actualmente que se jueguen, son el IS-3, el Tiger 2, pudiese poner el T-29. Son tanquecitos que ustedes pueden adquirir, pero si no tienen americanos, no sé qué han estado esperando, chicos, para no tener ningún americano. O si no tienen ningún ruso, no sé por qué están yéndose por líneas polacas, suecas, etcétera, que no son tanques que les van a dejar una gran ganancia al final, si no son jugadores que conocen las mecánicas bien del juego. Una de las mecánicas es esa. Si se fijaron, yo fui por el en medio y luego Lobo murió porque ahí lo rusharon. Ahora, una mecánica que tienen que saber ustedes es, ¿seré capaz yo de clipear al Pershing? No. Entonces, ¿qué tengo que aprovechar yo? Traquearlo, y ven, él te va a pegar un tiro, pero vos tenés que empezar a movilizarte, y la torreta de él es sumamente lenta, ¿sí o no? Y es muy lenta. Tenés que saber que el Pershing tiene una torreta lenta. Si yo me quedaba ahí parado, él iba a tener un mejor tiro, pero como me empecé a movilizar, él ya no tuvo un buen tiro. Ahora, ¿tenés fortalezas con tu tanque? Sí. Tenés 7 grados de depresión. El pesado viene rushándose, lo esperás y lo matás. Lectura constante del minimapa, chicos. Yo me reposicioné y ven, ahorita tenemos al fondo, a mano derecha, un Pershing y un Oni. Pero yo, mi próxima víctima, estoy viendo que es este y ese. ¿Por qué? Él no está haciendo bien el sidescraping, me está regalando su lado. Lo mato, tengo el alfa. Yo ya me acabé las balas AP en este momento. Ya no me quedan balas más que premium y balas H. Entonces digo, le voy a meter una bala al Oni, ya que el Pershing es sumamente lento. A punto, tranquilo. Espero que me deje penetrarlo y retrocedo. ¿Por qué retrocedo? Porque yo sé que el Pershing va a aparecer en algún momento. Aquí juego más que todo con mi sabiduría respecto al movimiento del Oni con respecto a su cañón. El Oni es malo disparando en movimiento. Tendría que tener mucho RNG incluido ese tiro para que ustedes vean que sí, de verdad,
él te va a meter ese tiro en movimiento. Pero vean la distancia también, él tiene que disparar a distancia, en movimiento. Ahora, hay algo que sí me molesta a veces de ciertos jugadores, pero es cierto, va a pasar mucho en la maratón, que quizás viene siendo alguno de los puntos importantes. Vean a estos jugadores que están aquí. Ellos están acampando, están snipeando, están jugando de manera segura. Ok, es su forma de jugar. Yo les digo que se muevan de esa posición. Uy, que se muevan de esa posición para que me vengan a ayudar. Porque yo sé que el Pershing me puede clipear. Entonces, ¿qué hago yo? Me empiezo a movilizar utilizando los escombros de otro tanque para cubrirme. Y ahí el lobo me está ayudando, que está en mi pelotón. Me dice, él es mi... Vean, vamos a pausar. Lobo está parado en el lobo. Y yo estoy aquí. El lobo no está jugando porque está muerto. Pero tu compañero te está dando visión y te está diciendo, el Pershing está viendo al Lowe. ¿Sí? A pesar de que vos estás viendo aquí y no ves nada del tanque, tu compañero, si ha muerto, te dice. Y si no, pues entre los dos flanquean. Es otro de los puntos que ustedes tienen que saber. Saber flanquear y en qué momento hacerlo. Imagínense, yo siempre busco los escombros de los tanques y resaltar mi torreta. ¿Qué es lo que puede ver el Pershing ahorita de mí? Si él tuviera tiro, me tendría que disparar en esta parte de aquí. Pero la gente lo que busca siempre es pegarte de frente. Entonces, el Pershing no tiene tiro por la casita. Entonces, utilizar esa técnica de los escombros o movilizarte entre los edificios y conocer muy bien a dónde vas, eso te va a ayudar. Yo tengo 7 grados de depresión, pero yo no lo puedo clipear a él. Él tiene mayor daño por minuto que yo. Ya llevo 7 kills. ¿Voy a buscar la octava? Sí, pero inteligentemente. ¿Lo voy a lograr? No lo sé. Y ven, yo siempre me angulo de tal forma. Ok, cuando el Pershing ya no me esté viendo, yo lo voy a ir a buscar. Él ya me spoteó. ¿Por qué? Otra mecánica del juego. Spoteo, perdón, por proximidad de tanque. Él está a menos de 100 metros míos, entonces él me va a lograr ver si yo tengo alguna de mis cosas activadas. Hay un video de Wargaming en el cual te muestra cuáles son los puntos de los tanques. Te muestra arriba de la torreta, un punto delante del cañón, etc. Miren, yo empiezo a moverme y le trato de molestar la torreta. No logro llegar porque miren esa curva que yo generé. Me dio un tiro y no lo maté yo. Pero si ustedes retroceden a este video, chicos, ustedes van a encontrar que este Lowe pasó acampando toda la partida. Sí, chicos, todas las maratones tienen este tipo de jugadores. Yo después al salir el garage, le dije al Lobo, hey Lobo, veamos las estadísticas de este chamaco. Siempre me gusta analizarlas porque así veo yo en qué puedo ayudar a la comunidad cada vez que lo hago. Entonces este Lobo pasó acampando toda su partida, chicos. Aunque ustedes no lo crean, él pasó en la parte del minimapa. Él pasó en la parte esta, K4, K5. Y miren, los otros compañeros se acercaron hasta que vieron que ya no tenían tiros de larga distancia. Eso les va a ocurrir en la maratón. Muchos de esos jugadores existen actualmente en World of Tanks. Entonces yo los invito a ustedes a que no sean como estos jugadores. Traten de leer el minimapa y avanzar junto a su equipo. Y bueno, tratemos de irnos a la otra partida. Vamos a salirnos. Esto es en vivo, así los comentarios no tienen gran... Después les voy a enseñar las estadísticas de esas ambas partidas. No necesariamente yo buscaba las 8 kills. Solamente agarré un tanque premium para hacer créditos, que es lo que estoy haciendo, y me salieron los números. Luego, seguir jugando vos con tus compañeros de pelotón, las partidas que sean necesarias. Si les están saliendo malas cosas, pues hagan otra cosa. Pero yo creo que farmear créditos en este momento de maratón le caería muy bien a todos. En este caso ya no estoy jugando en pelotón, porque Lobito tenía que ir a dormirse. Yo me quedé ahí diciendo, no, tengo que jugar una última, ¿verdad? Todos decimos eso. O díganme ustedes si no dicen ahí en los comentarios que no tienen alguna última partida antes de irse a dormir. A mí me gusta irme a dormir con gane. ¿Será que lo voy a conseguir en esta partida? ¿O será que me molesta cómo trabaja mi equipo? Que eso te va a ocurrir como jugador. Te va a molestar alguna de las actitudes de los jugadores. Y creo que principalmente este es uno de esos videos en el cual a mí me molestó bastante la actitud de mi equipo. No les genero spoiler, pero vean el final, hasta el final de este video, y ustedes me comentan si no les molesta este tipo de actitudes. Vamos aquí. Yo creo que me quedé pensando, ¿qué voy a hacer? Soy un tanque mediano, puedo ir a la parte rápida, que es el sur, o puedo ir en medio a torretear con 7 grados de depresión. No. Me pongo a analizar el equipo contrario. Bueno, ahí estamos mostrando los nombres. Quiero mostrar los tanques. Tiene un IS-3, un T-34, un M46. Nah, vamos a ir a jugar con los pesados.
Soy top tier, entonces me puedo dar un duelo con el IS-3. El IS-3 no me puede ganar en daño por minuto. El T-34 peor. El único que me puede ganar por daño por minuto es el M46KR. Pero dudo que ese tanque llegue al norte. ¿Por qué? Porque es blandito. Y si se enfrenta con cañones alfa muy grandes, allá alguien nos spoteó, miren. Buen trabajo con el MT-25. Si ustedes son rápidos, chicos, utilicen esa posición del MT-25 para spotear. Ya veo que viene un IS, viene un KB, viene el IS-3 y el T-52. Que ese T-52 lo que va a hacer, chicos, es movilizarse y pasar cruzando aquí para arriba. Ya van a ver. Vamos a ver si lo logro cazar. Ahí va a ver. O sea, él pasó para arriba. Era obvio por la velocidad que traía y todo eso. Y miren, KB-85. Si ustedes ven un tanque tier 8, aquí vienen todos los tips. Si ustedes ven un tanque mediano tier 8 y ustedes andan con un pesado ruso, chicos, ocúltense. O vean que él ya haya disparado para ustedes posicionarse y buscarle tiro. Ahí viene el IS-3. ¿Qué busca el IS-3? No tiene depresión de cañón. Ahí disparé un snapshot. Y miren, empiezo yo a moverme y a buscarle tiro. ¿Él va a ser capaz de pegarme? No. No tiene depresión. Tiene 6 grados de depresión. Entonces yo lo busco. Ahí sí me va a pegar. Pero yo le voy a pegar. Otro punto. Trading. O sea, el canjeo de tus puntos de vida y tu daño por minuto. Vos sabes que tenés mejor daño por minuto, entonces canjeas tus puntos de vida porque sabes que le vas a poder hacer daño y te orientas a buscarle hacer daño. Aquí es un punto clave. Y ese 3 ya disparó. Vengo y lo busco tranquilamente con mi depresión de cañón. ¿Por qué? Porque sé que él no ha recargado. El IS me imagino que anda el cañón grande, le cuesta recargar. Mi Tiger me imagino que lo va a intentar matar y ahí viene el IS-3 de nuevo. Cuando yo me acerco a ese tanque, él tiene tiro, pero cuando yo me alejo, él no tiene tiro. Él veía nada más mi torreta. Ahí va mi Tiger, se le lanza. Vamos a ver a quién busco. Él lo mató, busco el otro tiro. Y esto pasa, esto es RNG. Ahora, ¿el IS me va a poder meter un tiro? Yo creo que sí. Ah, no, tiene estuneada la tripulación. Lo logramos matar. Ahora voy por el Churchill y miren. Punto clave de aquí. A veces hay quienes de los jugadores se quedan parados aquí donde ven el minimapa al King Tiger. ¿Por qué? Porque tienen miedo de avanzar. Porque no están leyendo de que ustedes traen un montón de tanques atrás suyo. ¿Qué pasa aquí? Un punto clave. Mi MT-25 me está diciendo que no hay nada detrás de este Churchill. Entonces yo puedo entrar fácilmente a hacer lo que me dé la gana. Lectura constante del minimapa. Y es lo que voy a hacer actualmente. Aparte de hacerle bullying al Churchill, que es tier 6, ¿verdad? Entro, aprovecho mi movilidad y digo, ¿por qué no? Voy a pegarte y luego voy a usar un par de puntos de vida de mi tanque y te voy a ramear. Luego me aproximo aquí y díganme en los comentarios, ¿será esa puerca capaz de pegarme el tiro o voy a ser yo capaz de pegarle yo antes el tiro a ella? Pues respóndanlo, ahorita les doy chancecito que respondan eso en los comentarios y díganme, ¿te pega, sí? ¿No te pega, sí? Vamos a ver. ¿Ya contestaron? Sí, ok. Veamos. Cerrando. Que es algo de lo que tiene debilidad mi tanque. Cerrando, cerrando. La velocidad de mi bala es sumamente lenta. Vean, estoy cargando una bala AP. Momento crítico. Y vieron. Él apretó el clic justo cuando yo solté mi bala. Lo maté. ¿Y qué sucede después? Si yo no me muevo para atrás, o no hago ese movimiento, ese micro movimiento que hice, es muy probable que me hubiera sacado más puntos y él se iba con el garage. Al menos te pegué y te saqué tanto de vida. Siempre después de que disparen, muévanse por instinto. No se queden, porque ustedes se quedan viendo, allá va la bala. No necesitan quedarse viendo que la bala está ahí. No saben ustedes si tienen otro tanque atrás que les va a disparar. Así que un tip de promedio, porque no soy profesional todavía. Ahí no reparo la oruga porque imagínense, mi equipo está avanzando por ahí. Yo digo, ¿avanzo o no avanzo? Ah, y sí, ok. Aquí hay algo que yo quise dar la vuelta. Vean, no le puedo disparar, ok. Él se va a detener y ahí me quedo yo tranquilo. Y hasta que él se detiene yo me muevo. Porque puede ser que él esté en modo sniper, él no se haya fijado. Me hago a la orilla para que no me vuelva a mandar. Y miren aquí, me voy a ir por una zona segura. No se muevan por zonas que no son seguras.
Si ustedes se van por campo abierto, van a encontrar a tanques en campo abierto y no les va a gustar más si andan un poco de vida. Ahí veo el M46KR, vamos a ver si le metemos un tiro. En movimiento es mentira. En movimiento es mentira. Voy avanzando, le sigo apuntando, es muy probable que alguien más lo mate. Ya no llego. Y aquí viene lo importante de la partida, chicos. ¿Qué es lo que me molestó de mi equipo? Super Hellcat, el Bug, el IS-3A están defendiendo, ¿verdad? Nosotros esperamos que ellos retrocedan con el S1 y retrocedan con el Hellcat porque el Jackson y el T-34 ya no llegan. Entonces yo digo, voy a pasar por aquí y me voy a ir por este caminito de acá a tratar de interceptarlos por allá. Todavía queda una artillería, tal vez la encuentro. Algunas puercas se quedan en casero, en esa zona se quedan en casero. Tengan cuidado cuando entren en esa zona. Y yo voy. El buggy le dice a la artillería corre. Nuestras artillerías no corrieron. Vean las posiciones de artillería. A1, A2, por ahí se quedan. Algunas que son rápidas se quedan en C1, C2. Pero las artillerías de ellos siempre están en K9, K0. No he hecho un review de este mapa, pero creo que les estoy hablando. ¿Por qué no a campo? Chicos, vamos ganando 9-3. Cuando van ganando 9-3, no capturen, por favor. Y ahora viene algo detestable. Muy buena velocidad, full de vida. Full de vida, full de vida. Full de vida. Y nunca avanzaron. Se quedaron ahí. El buggy está defendiendo con el IS-3A, que el IS-3A fue a pelear en medio. Entonces esto es algo de los que yo les llamaré la atención si ustedes lo hacen seguido. Que porque ven la oportunidad de que la base está sola, porque alguien ya te mostró que está sola, vas corriendo y vas de oportunista diciendo, hay que ganarla. No, chicos, el gane no lo es todo en War of Tanks. Se lo dice a alguien que ha sufrido muchas derrotas. Traten de sacar daño, eso sí les va a dar más experiencia para su tanque, más créditos y más oportunidades de mejorar como jugadores. El gane no lo es todo. El T-34 logra matar a la artillería. Yo, si se fijan, ya cargué una bala HE. Entonces ando buscando la artillería. Aparece, ella no me está prestando atención. Le pego un tiro con una bala HE. Veo que el S1 y el Hellcat están en la base de ellos. Y yo digo, ok, si ese S1 logra matar al Super Hellcat, es muy probable que yo logre matar esta artillería. Ellos empiezan a acampar, entonces digo, no me puedo quedar snipeando aquí, tengo que moverme. Y miren, yo le hago creer a la artillería que voy en este camino para acá, para que ella se prepare para ese lado. Una vez no estando spoteado, giro hacia el otro lado, ¿sí? Giro y le aparezco donde ya no me espera. Autoapuntar porque es una artillería y listo. Pero vean, puntos de base 10 segundos. Yo no logro llegar al T-34 y menos al Jackson por mi equipo. Ellos han destruido a un Oni que es sumamente lento. Me hubiese gustado que el equipo contrario, y eso es un tip que les doy, si ustedes saben que son capaces de carrear la batalla, dejen que el equipo contrario resetee, pero sean conscientes de quién es el que está reseteando. Porque si ustedes dejan vivo un S1 y se quedan 1-1 contra él les va a ganar, 100% seguro. Si ustedes están en un mapa abierto, porque él va a lograrse esconder y no lo van a lograr ver. Pero yo confiaba que los resetearan. En lo que yo llegaba y mataba a lo que es el T-34 y al Jackson, pues yo confiaba en que pudiésemos ganar. No voy a lograr ni mi Top Gun ni nada, porque ya en 10 segundos yo no llego. Entonces yo aquí les digo, don't cap. O sea, esto es como ustedes le dicen, no acampen, ¿sí? Don't cap. Y no lo voy a lograr, chicos. No les quiero decir nada más, pero no se logra. Hay dos partidas que son diferentes. Un gane es un gane, dice la gente. Pero ¿qué de experiencia te llevas siendo un jugador que tiene full de vida y no logras sacar provecho al daño que vos tenés contra otro tanque? Es decir, que le podés hacer bullying incluso aunque sea de tu mismo nivel el tanque, pero tu equipo no te lo permite. Así que yo los voy orillando a ustedes a que sean mejores jugadores y busquen el daño. A menos que ustedes sean conscientes de que esa partida no está ganada, como en el caso del T-34, que ellos hubieran tenido que acampar si acampaban. Solo era cuestión de que las artillerías los resetearan, pero era la mejor opción para ellos. Hay que recalcar algo. Elegís un tanque como parte final de este video. Elegís un tanque, elegís un amigo, elegís un horario, elegís una plataforma para comunicarte independientemente del juego que sea. Elegís un tier. Si vas a hacer créditos, preferiblemente lo elegís con tanques premium.
y te lanzas a partida. Otro punto clave, estar en constante comunicación con tu equipo, ya sea con las herramientas del juego o utilizando Discord. Aquí está el Discord en la descripción. Otro punto clave, si te están yendo mal las cosas, pues ponete a hacer otra cosa, jugar otro juego, ve una película y al ratito regresas con tu compañero o regresas solo a hacer las cosas para conseguir el gane. Aquí me fui a dormir no alegre, porque yo quería terminar la noche ganando. Y sí, o sea, ustedes ven en los números que les mostré al inicio, la mayoría de mis partidas fueron ganadas. ¿Cuánto provecho le saqué? Eso ya es cuestión mía. ¿Me está gustando este tanque? No me está gustando, pero más adelante les voy a traer ese videito para que ustedes sepan elegir y que me digan, ¿vale la pena esforzarse todos estos días? Son 10 días, acaban de pasar 3 creo yo que llevamos, no llevo la cuenta. Yo estoy jugando casualmente y lo que aprovecho más ahorita es en jugar mi tier 8 para sacar créditos, porque me están careciendo créditos. Si vos que sabes que no vas a llegar, pero aún así querés hacer el esfuerzo para sacar un descuento, hacelo con tier 8, no te amargues yéndote a tier 10. ¿Por qué? Porque si sos tier 8 y te enfrentas contra partidas de tier 10, vos como jugador vas a sacar mayor experiencia que ellos, porque vas a estar golpeando tier más alto. Pero elegí un buen tanque, ¿verdad? El tanque que más te guste. Por favor, no elijan esos japoneses que disparan H. Yo estoy en contra de eso. No agarren esos tanques, porque a pesar de que van a poder rebotar un tiro, pero ¿cuánto daño van a ser ustedes capaces de meter? ¿Recomiendo algún tier 10? Pues esa ya es cuestión de ustedes, chicos. Si recomiendo algún tier 10. Yo no estoy jugando tier 10 para esta misión. Ya he aprendido de que no tengo que esforzarme así al extra límite, que Wargaming me consuma todo ese tiempo para sacarle a un tanque un descuento. Voy a sacar el descuento a lo que sea capaz de sacarle, 2 horas diarias, 4 horas. Ustedes vieron que yo necesito como jugador 5.5 horas diarias para poder sacar ese tanque, y no les estoy dedicando esto. A hoy domingo es que le voy a dedicar más partidas, pero eso es cuestión ya mía, ¿verdad? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Lo estoy tratando de hacer corto, por ahí llevamos quizá media hora de partida, pero son tips que te van a servir en el campo de batalla. Hablamos muchas cosas, pero lo esencial ahí está. Mis redes sociales estuvieron apareciendo en todo el video. Perdón por golpear mi micrófono. Y te espero para Twitch. Hoy domingo estamos streameando toda la tarde. Vamos a estar jugando Fall Guys, luego haciendo reacciones, y luego vamos a estar jugando pelotón, y que ustedes pidan sus tanques de las moneditas del puerco oro. Y todavía tenemos una onda ahí para hacer el modo Dark. Los que estuvieron en Twitch la última vez, hemos puesto una cosita ahí con puerco oros. Vayan a ver qué es, voten, y ya cuando la cumplamos vamos a hacer ese directo con el modo Darks. Así que chicos, de mi parte es todo, los voy dejando. En la próxima, chao.